ha llegado el momento de meterse en un jardín. En un bonito jardín, diría, porque, bueno, Ferrari ha hecho una gran pretemporada y ahora muchísima gente dice que puede ser el año de Ferrari. Pero claro, también sabemos cómo es Ferrari y por eso quiero que lo pongamos todo, digamos, en una balanza y que intentemos averiguar si de verdad puede ser el año de Ferrari. Lo primero que hay que decir es Barcelona. Ferrari en Barcelona se mostró fiable y también competitivo, como veis en pantalla, porque Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo de la semana. Y ya comenté aquí, sí, ya lo sabéis todos, que después de la semana de Barcelona me contaron que Hamilton marcó un pelín más de velocidad punta que sus rivales directos en esa especie de simulación de clasificación, pero la diferencia era mínima. Y además hay que decir que en la nueva Fórmula 1 la velocidad punta no es un factor decisivo, porque bueno, puedes tener más punta en la recta, pero quedarte sin batería para el resto de la vuelta, ¿no? Entonces la velocidad punta tampoco te puede decir si es un glory run o no. Aparte, todavía sobre Barcelona, las sonrisas que hubo allí. Porque bueno, tanto Hamilton como Leclerc estaban visiblemente contentos con el coche y sobre todo con el potencial que tenía. Porque evidentemente en Barcelona nadie puso su monoplaza al máximo de su capacidad y Ferrari tampoco. Y por ahí viene la tercera clave de Barcelona, que es el potencial. Porque bueno, recordemos que Frédéric Vasseur dijo que iba a ser una Spec A lo que iban a llevar a Barcelona y que iba a cambiar mucho conforme avanzaba el tiempo, para Bahrein, para Australia y todo eso, ¿no? Entonces, Ferrari, que marcase el mejor tiempo de la semana de Barcelona, siendo una Spec A y con todo ese potencial que tenían que desbloquear y que va a ser un coche muy diferente al de Australia, pues bueno, te dice que el coche tiene bastante potencial. Llegamos entonces a Bahrein y la cosa sigue igual para Ferrari. El motor Ferrari sigue mostrando muy buena fiabilidad y además marca muy buenos tiempos. Y aquí hay que decir una cosa muy importante. Porque si Mercedes acabó la semana de Barcelona dando mucho miedo y Red Bull también dio mucho miedo en la primera semana de Bahrein, lo cierto es que tanto los motores Mercedes como los motores Red Bull Ford han acabado dando bastantes problemas en Bahrein, o como mínimo varios problemas en Bahrein, ¿no? Lo que quiere decir que en cuanto a fiabilidad, se podría decir, yo creo que sin miedo a equivocarnos, que la mejor pretemporada en cuanto a fiabilidad ha sido la de Ferrari. O sea, el Ferrari ha sido el motor más fiable. Creo que no hay dudas de eso. Pero es que no solo ha sido el motor más fiable, sino que también han acabado la pretemporada de Bahrein con el mejor tiempo absoluto. Lo veis ahí en pantalla. Leclerc marca en la última hora de los test un 1:31.992 con el neumático C4 y deja a todo el mundo muy atrás. Y esto lo juntamos con haber sido los mejores de Barcelona y con las salidas que hicieron en Bahrein, que tienen un motorazo para las salidas. Y bueno, pues ya he visto a un montón de gente diciendo que es el año de Ferrari. Vale. Y si todo esto lo aderezamos con una publicación de Lewis Hamilton que acabamos de ver hace un momentito, que se ha puesto en modo glorioso, en modo épico, en ese modo que a él le gusta y en el que se siente cómodo, incluso competitivo, ¿no? Ese modo en el que vemos a Hamilton cuando sabe que puede pelear, cuando sabe que tiene un buen coche y todo eso, ¿no? Y ahora vemos a Hamilton en ese modo en el que, bueno, pone una publicación de Instagram y empieza a decir que está renovado, que no se va a ningún sitio, quedaos conmigo, por un momento me olvidé de quién era, pero ya no se va a volver a ver esa mentalidad. Entonces parece como que todo va encajando, ¿no? Que incluso Hamilton vuelve a ese modo en el que se ve ahí con hambre y todo eso, ¿no? Y claro, a Leclerc también lo vemos contento. Normalmente lo vemos ahí mucho que si sonriendo, que si parece que delante de la prensa dice que está contento, que el coche tiene potencial y todo eso, ¿no? Y si juntamos todo lo positivo que hemos dicho y le añadimos todo esto, que si Hamilton y Leclerc están contentos y todo eso, pues parece que Ferrari tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Pero en Ferrari normalmente casi siempre hay una parte negativa. Casi siempre. Y hay que hablar un poquito de ello. Hay que hablar porque, bueno, ya sabéis que, por ejemplo, Ferrari lleva sin ganar un título desde el año 2008.
Son muchos años de tropiezos y no es fácil revertir esa tendencia, evidentemente. Estamos hablando de que el último título de Ferrari fue aquel título de constructores del año 2008 y el último de pilotos fue el de 2007 con Kimi Raikkonen, y revertir esa tendencia es muy, pero que muy difícil. Lo segundo que quiero decir también por aquí es que en todos estos años Ferrari ha sido muchas veces, muchos años, el rey de la pretemporada. Esto hay que decirlo. Ferrari siempre llegaba a la pretemporada, marcaba los mejores tiempos y después empezaba el año y nunca o casi nunca estaban para pelear el título. Entonces, esto también hay que decirlo. Y lo tercero, precisamente hablando sobre el rey de la pretemporada, hay que decir que Ferrari fue el único equipo de los grandes de la Fórmula 1, por así decirlo, que sacó un camión de neumáticos D4 para esas últimas simulaciones de clasificación en la última hora de los test de Bahrein. Estamos hablando de que Leclerc sacó, si no recuerdo mal, 4 compuestos C4 y fue mejorando y mejorando y mejorando hasta que llegó a ese tiempo de 1.992, y que de hecho después mejoró también el tercer sector, con lo cual la vuelta óptima, por así decirlo, sería un 1.31.905. Pero ya os digo, Ferrari y Leclerc fue el único piloto que sacó un montón de neumáticos C4 para tirar con todo en esa última hora de los test de Bahrein, con la noche ya caída en Bahrein, con la mejora de la pista, con toda la goma en pista y con todo eso. Los otros, pues simplemente sacaron uno, apretaron un poco, o incluso se veía por ahí vueltas erráticas que no terminaban de completarlas bien y todo eso, ¿no? Y de hecho hay un detalle que revela todo esto y que lo tengo ya en pantalla, y es que solo tenéis que fijaros en esta tabla porque, por ejemplo, Antonelli y Piastri hicieron el segundo y tercer mejor tiempo de todos los test. Esto es una tabla de los mejores tiempos por piloto, ¿vale? O sea, el mejor tiempo de cada uno. Pues el primero es Leclerc, que lo hace en el último día a última hora, cuando quedaban exactamente 29 minutos para terminar los test. Y Antonelli, por ejemplo, los hace en el segundo día. Piastri lo hace en el segundo día. Piastri incluso lo hace a las 4:37 de la tarde, cuando quedaban todavía casi 2 horas y media de test en el segundo día, con lo cual seguramente era incluso hasta de día. No es muy representativo esto. O sea, ¿de verdad me estás diciendo que Ferrari está 8 décimas por delante del Mercedes o del McLaren? Evidentemente no. Evidentemente no, y todo esto te dice algo. O sea, que Piastri hiciera su mejor tiempo, 32.8, en el segundo día, y seguramente todavía de día, cuando quedaban 2 horas y media de día de test, pues te dice mucho. Y aquí quería llegar yo, porque creo, sinceramente, que Mercedes se ha guardado muchísimo en Bahrein. Muchísimo. De hecho, en casi todos los rankings que veo por ahí en prensa internacional y tal, ponen a Mercedes primero. Y creo que no es por casualidad. Todo el mundo cree que Mercedes se ha guardado algo, e incluso lo creen hasta personas de equipos de Fórmula 1 a las que les he podido preguntar. O sea, la sensación que tienen desde dentro es que Mercedes puede tener el mejor coche y se ha guardado mucho. Eso es lo que me han dicho a mí. Y ya os digo, veo un montón de rankings por ahí en prensa internacional y demás, y dice, casi todo el mundo dice que Mercedes primer coche, así que vamos a ver. Pero, ¿cómo ven a Ferrari desde la prensa e incluso sus rivales? O sobre todo sus rivales, mejor dicho. Pues lo cierto es que casi todo el mundo ve a Ferrari como segundo equipo. He visto por ahí también un montón de rankings de prensa internacional, rankings de todo equipo, hablando de ellos como segundo equipo. Pero es que no solo rankings de prensa, sino que, por ejemplo, y lo tenéis ya en pantalla, el jefe de McLaren, Andrea Stella, da a Ferrari como la alternativa de Mercedes. Dice Stella, literalmente, que estos tests han confirmado que Ferrari y Mercedes son los equipos a batir. Y también dice después que, bueno, que en McLaren y en Red Bull... Perdón, que Ferrari y Mercedes, eso es lo que decía, que son los equipos a batir, y que Red Bull está muy similar a McLaren,
pero digamos un pasito por detrás de Ferrari y Mercedes. O sea, lo que dice Estela es que Ferrari y Mercedes están arriba, Red Bull y McLaren en un escalón de rendimiento muy similar, pero un pequeño pasito por detrás de Ferrari y Mercedes. Y ojito con esto. Ojito con esto. Porque que lo diga Andrea Stella, vale que muchas veces hay juegos entre los jefes de equipo y dicen, no, tú eres el favorito, no, tú, tal, no sé qué. Pero ojito que todo el mundo da a Ferrari como uno de los favoritos. Así que vamos a ver. Y aquí hay un tema que me parece muy curioso, porque Ferrari en esta pretemporada ha empezado a hacer cositas de equipo muy grande. Y con cositas de equipo muy grande me refiero a lo del alerón trasero. Y preguntaba a alguien por ahí por el chat hace un ratito, habla de lo de la Macarena. ¿Qué es eso de la Macarena? ¿Qué es eso, Ferrari? O sea, ¿qué es eso de sacarte un alerón trasero que se da la vuelta en mitad de una segunda semana de test de Bahrein y quitarlo porque los números no salen? Que lo contaron aquí Antonio y Cristóbal. Que aquel alerón que se da la vuelta lo probaron el jueves de Bahrein y dijeron, nada, esto no sirve. ¿No os da la sensación de que tuvieron a todo el mundo mirando hacia lo que ellos querían? Estuvo, y esto lo recordaréis perfectamente, estuvo todo el mundo hablando del alerón trasero de Ferrari ese día. Todo el mundo. Y mientras todo el mundo mira hacia allí, tú puedes hacer otra cosa, tú miras hacia allí. Y esto es algo que me recuerda mucho a lo de Mercedes y el Dash, porque recordaréis aquella pretemporada de 2020 que aparece Mercedes con el Dash, con aquel volante que se movía y que hacía todo lo del camber y todo eso. Y en aquel entonces se decía que sí, que eso podía ser un truquito y tal, pero que Mercedes tenía un montón de cosas más a las que la gente no estaba mirando porque miraban hacia el Dash. ¿Quién te dice a ti que Ferrari no ha hecho aquella jugada y tenía todo el mundo mirando hacia un alerón que realmente no funciona? Porque lo contaron Antonio y Cristóbal y estaban ellos mirando hacia otro lado. Pues no lo sé, pero me parece muy curioso. Y también es verdad, y lo que hemos dicho aquí un montón de veces, que cuando Ferrari está callado, cuando hay un invierno silencioso, a Ferrari normalmente le acaba yendo mucho mejor que cuando hablan. Que cuando hablan mucho. Este invierno, por ejemplo, Ferrari no ha dicho gran cosa. Y resulta que han hecho los mejores tiempos en Barcelona y en Bahrein. Y también tienen el coche más fiable. Así que, bueno, como mínimo, habrá que tenerlos en cuenta. Ahora bien, como decía antes, también hay que hablar un poquito de lo malo. Ferrari en los últimos años no gana títulos, primero porque no tiene buenos coches, pero también por otros motivos. O sea, aparte de que, bueno, Ferrari ha habido algún que otro año que tenía coches decentes y tal, pero claro, ha habido malas decisiones, ha habido malas estrategias, ha habido luchas de poder en la cúpula de Ferrari. O sea, Ferrari ya sabemos que es un equipo muy complicado. Muy, pero que muy complicado, en el que hay mucha política y todo eso. Y para ganar títulos, todos los departamentos tienen que estar a la altura. Todos. Y ahora me pregunto yo, si de verdad tienen el coche, ¿por qué piloto apuestan? ¿Va a haber órdenes de equipo en Ferrari teniendo a Leclerc y a Hamilton, teniendo dos bestias en el garaje? ¿Harán como McLaren? Porque claro, McLaren el año pasado no quiso dar órdenes de equipo, pero en Abu Dhabi estuvieron a puntito de que les pillara el toro con Verstappen en el título de pilotos. ¿Qué va a hacer Ferrari? ¿Cabrear a un piloto? ¿O no cabrear a nadie, pero tener esa duda de, ay, a ver si en Abu Dhabi me roban el título? Es que... ya os digo, es un tema muy complicado. Y no solo eso. Si el coche va bien, si por lo que sea el coche es un pepino, ¿harán buenas estrategias? ¿Desarrollarán bien el coche durante el año? Porque ahí está otro tema. Y por cierto, hablando del equipo como tal, lo que decía hace un momento, Lewis Hamilton va a tener que adaptarse a un nuevo ingeniero de carrera. O bueno, seguramente a dos, porque ya hemos dicho que parece que al principio va a ser Carlos Santi el que se suba como ingeniero de carrera de Hamilton, pero va a ser hasta que llegue Cédric Michel Grosjean. Entonces, esto puede lastrar un poquito también a Hamilton, el tema de adaptarte a un nuevo ingeniero de carrera para el principio de la temporada, después a otro a mitad de la temporada. Estamos hablando de temas delicados.
Pero bueno, sinceramente yo creo que una de las grandes claves la dio Vasseur, ¿vale? La dio Frédéric Vasseur justo al terminar los test de pretemporada. Para este año, y lo acabo de decir hace un segundito, para ganar este año títulos es muy importante el desarrollo. Y lo veis ahí en pantalla, Ferrari se marcha de la pretemporada con optimismo medido y foco estratégico en 2026, en el año completo. Porque dice que lo más importante, dice Vasseur, que va a ser centrarse en el desarrollo del monoplaza a lo largo de la temporada. Y esto no es ninguna tontería, ¿eh? Esto no es ninguna tontería. Para ganar títulos este año hay que ganar la carrera de desarrollo. Porque, por ejemplo, el último gran cambio de reglamento que tuvimos, el de 2022, ¿quién ganó? Red Bull. Red Bull arrasó. Pero es que Ferrari empezó teniendo el mejor coche. Con lo cual, ya vimos en el año 2022 que Ferrari empezó teniendo el mejor coche de la Fórmula 1, pero Red Bull desarrolló mucho mejor su coche y acabó arrasando. Entonces, no se trata solo de hacer un buen invierno, tener un buen coche, empezar bien la temporada y todo eso. Es que hay que tener un buen coche todo el año. Y de hecho, no solo hay el ejemplo reciente de 2022, sino que hay varios ejemplos recientes en Ferrari, como puede ser 2017, como puede ser 2018. En el 17 también hubo un cambio de reglamento muy gordo y Ferrari, a nivel de chasis y aerodinámica, seguramente tenía el mejor coche y tenía un cochazo, y el inicio de temporada de Ferrari fue espectacular. Pero al final Mercedes, con desarrollo, acabó arrasando. En el 18 pasó lo mismo. En el 18 Ferrari tenía un cochazo en la primera parte de la temporada, pero Mercedes, con desarrollo, acabó arrasando. Entonces tenemos varios ejemplos recientes en la historia de Ferrari, 17, 18, el 22, que no se trata solo de llegar y tener un buen coche al principio, hay que desarrollar. Así que, bueno, como decía antes, para ganar títulos hay que tener todos los departamentos a la altura. Y por supuesto, no solo el coche tiene que estar a la altura, sino que los pilotos tienen que ser muy buenos. Tienen que hacerlo muy bien. Y por cierto, aquí tengo que decir una cosa. En cuanto a pilotos, creo que Ferrari está por encima de Mercedes. O sea, si de verdad la referencia está en Mercedes y en Ferrari, como dice Andrea Stella, Leclerc y Hamilton, para mí, en cuanto a alineación, es más fuerte que Antonelli y Russell. Pero bueno, aparte de esto, pues no solo hay que tener buen coche y buenos pilotos, sino que hay que tener un buen líder que sepa gestionar a los pilotos, hay que tener buenos estrategas, por ejemplo, y hay que tener, evidentemente, un equipo técnico que sepa desarrollar bien el coche. No como pasó, por ejemplo, otro ejemplo reciente de Ferrari, en 2024, que no acertaron con las mejoras de Barcelona. Que todos lo sabéis, en Barcelona metieron unas mejoras que no fueron mejoras y se pasaron buena parte de la temporada intentando comprender qué había pasado, y hasta Monza no lo arreglaron. Así que, ya os digo, se tiene que juntar todo. Y ahora, volviendo a la pregunta del principio, ¿puede ser el año de Ferrari? Sí, puede serlo. Puede serlo, ¿por qué no? Casi todo el mundo lo da como segundo equipo y además con la mejor fiabilidad. Y ahora que lo pienso, ¿por qué Ferrari no podría ser aquel Renault de 2005? Porque ya sabéis que el Renault de 2005 no corría tanto como el McLaren, pero era mucho más fiable y con un Fernando Alonso pletórico ganaron los títulos. Entonces, ¿por qué no soñar con que Ferrari, si está de verdad más o menos a la altura de Mercedes y tiene mejor fiabilidad, ¿por qué no soñar con una temporada parecida a la de 2005? Con ese Renault que no era tan rápido, pero era más fiable. ¿Puede ser el año de Ferrari? Pues, de nuevo, puede ser, sí. Ahora, ¿lo será? Pues eso ahora mismo no lo sabe nadie. No lo sabe nadie porque básicamente, como he dicho ya alguna que otra vez, este año en la nueva Fórmula 1 hay más variables que nunca y es casi imposible saber con exactitud dónde está cada uno. Después de la pretemporada podemos hacer un ranking así más o menos, pero no lo vas a saber al 100%. Así que ya veremos. Ahora, lo que está muy claro es que Ferrari ha hecho una pretemporada espectacular y que tiene el motor más fiable. También tiene el motor que mejor sale. Vimos salidas de Hamilton ahí en Bahrein, que fue una locura. Un motor muy fiable y un motor que sale muy bien.
Y si de verdad está ahí arriba con Mercedes, siendo más o menos la referencia, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, yo creo que como mínimo va a ser un año muy interesante. Y si es el año de Ferrari o no, pues ya lo veremos.